Debí haberme dado cuenta de que algo no iba bien en cuanto vi la oferta de trabajo. Estaba publicada en una de esas plataformas de empleo online poco fiables, de esas a las que acude la gente cuando está desesperada, rozando el fondo del barril. Y en ese momento, yo era una de esas personas desesperadas. Así que sí, hice clic. Se necesita guardia de seguridad para el turno de noche. $25 la hora. Ese era el titular. Solo el sueldo debería haber hecho saltar las alarmas. O sea, $25 la hora por un trabajo básico de seguridad. No es normal. Pero a caballo regalado no le miraba los dientes. Me acababa de graduar del instituto hacía unos meses y todavía estaba durmiendo en el sótano de mis padres. Habían empezado a darme indirectas no tan sutiles, sobre encontrar trabajo, sobre mudarme, sobre ser ya una adulta. Así que cuando vi la oferta, envié la solicitud sin pensarlo 2 veces. Para mi sorpresa, recibí una respuesta en menos de 1 hora. No un correo electrónico. Una llamada. La mujer al teléfono me dijo que fuera a una entrevista esa misma noche. El problema era que ya eran más de las 8 de la noche. Raro, sí, pero quizás sí funcionan los trabajos de noche. Me puse la camisa menos arrugada que encontré, conduje mi Honda Civic destartalado por la ciudad y entré en la dirección que me habían dado. El lugar estaba en una de esas zonas industriales medio abandonadas a las afueras. La mayoría de las naves de los alrededores parecían estar muertas desde hacía tiempo, con las ventanas rotas y el óxido corroyendo el revestimiento metálico. Pero el edificio al que me dirigía tenía luces encendidas por dentro, brillando tenuemente a través de los cristales mugrientos. Eso me pareció un pequeño consuelo. Aparqué, salí y caminé hacia una sencilla puerta metálica. No había ni el logotipo de la empresa, ni el nombre de la empresa de seguridad, nada. Solo un papel torcido pegado a la puerta con la inscripción: Entrevistas. Toqué y entré. Dudé, luego golpeé el acero con los nudillos y abrí la puerta. Adentro, las luces fluorescentes parpadeaban, zumbando como insectos moribundos. El sucio suelo de linóleo estaba manchado y agrietado. Detrás de un escritorio estaba sentada una mujer de mediana edad que parecía más aburrida que viva. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. Hola, dije con torpeza. ¿Estoy aquí para el trabajo de seguridad nocturna? Sin decir una palabra, deslizó un portapapeles por el escritorio. Lo cogí. En la parte superior, en negrita, decía: Normas y reglamentos, lea atentamente. Escriba sus iniciales en cada línea. Curioso, hojeé la lista. Debe permanecer en su puesto asignado durante todo el turno de 8 horas. Sin descansos. No interactúe ni responda a ninguna persona que se encuentre durante su turno. Si oye que llaman a la puerta, no abra ninguna puerta bajo ninguna circunstancia. Mantenga todas las luces apagadas en su área. Use la linterna proporcionada solo cuando sea absolutamente necesario. No mire por las ventanas entre las 1 de la mañana y las 4 de la mañana. Si escucha cantos, póngase inmediatamente los auriculares con cancelación de ruido proporcionados. Regístrese por radio cada 30 minutos. Si no se registra 2 veces, será despedido. A las 5:55 de la mañana, salga del edificio inmediatamente. No permanezca en las instalaciones después de las 6 de la mañana. Levanté la vista, frunciendo el ceño. ¿Esto es en serio? ¿Qué clase de lugar es este, exactamente? Fue entonces cuando la mujer finalmente me miró. Sus ojos estaban inexpresivos. Fríos. Vacíos. ¿Quieres el trabajo o no?, preguntó. Escribe tus iniciales en cada línea y firma al final. Todo mi instinto me decía que era una mala idea. Pero entonces pensé en ir a casa y decirles a mis padres que me había acobardado de otro trabajo. Se me revolvió el estómago al pensarlo. Así que tragué saliva con fuerza, suspiré y garabateé mis iniciales junto a cada regla antes de firmar al final. La mujer deslizó el portapapeles hacia atrás, luego me entregó un juego de llaves, una linterna pesada y una radio vieja. Empiezas esta noche. Llega a las 10 de la noche en punto. No llegues tarde. Y así, sin más, me contrataron. Mientras caminaba de regreso a mi auto, un escalofrío me recorrió la espalda, aunque el aire de verano todavía era cálido. ¿En qué demonios me había metido? Las siguientes 2 horas se arrastraron. Intenté distraerme con videojuegos, pero el nerviosismo en mi estómago solo aumentó. A las 9:30, desistí de luchar,
me vestí y conduje de regreso al almacén. Cuando entré, el estacionamiento estaba vacío. No había autos, ni otros guardias esperando para fichar, ni orientación. Nada. Abrí la puerta con la llave que me habían dado y entré. El interior estaba completamente oscuro, salvo por una lámpara de escritorio que proyectaba un resplandor amarillo sobre un pequeño puesto de seguridad cerca de la entrada. Había un viejo libro de registro, un monitor de ordenador antiguo y unos auriculares con cancelación de ruido, cuidadosamente colocados sobre el escritorio. Una nota pegada a la lámpara decía: comienza tu turno. Recuerda las reglas. Eso era todo. Sin instrucciones, sin discurso de bienvenida. Solo eso. Así que me senté en la silla crujiente y me acomodé. La primera hora, más o menos, transcurrió en un silencio inquietante. Revisaba la radio cada 30 minutos, tal como dictaban las normas, pero solo recibía estática. Ninguna voz. Ninguna respuesta. Nada. El silencio empezaba a consumirme. Ojalá hubiera traído algo de música o incluso un podcast para romper la monotonía. Entonces, alrededor de la medianoche, los oí. Pasos. Resonaban débilmente desde lo más profundo del almacén y el corazón me dio un vuelco. Casi grité, hola, pero entonces la regla número 2 me vino a la mente: no interactúes ni respondas a ninguna persona que encuentres durante tu turno. Así que me quedé paralizado, agarrando el bolígrafo con fuerza, fingiendo escribir algo en el cuaderno de bitácora mientras los pasos se acercaban. Y entonces lo vi. Con el rabillo del ojo, una figura pasó junto al mostrador de seguridad. Con forma humana, pero no del todo. Sus movimientos eran bruscos, antinaturales, como una marioneta con hilos enredados. Mantuve la mirada fija en el escritorio frente a mí, con la mano temblorosa mientras me obligaba a seguir escribiendo. La figura se detuvo. Justo a mi lado. Oía su respiración áspera y superficial. Sentía que me observaba. Cada instinto me gritaba que levantara la vista, que me encontrara con su mirada. Pero no lo hice. Recordé la regla. Después de lo que me pareció una eternidad, los pasos se reanudaron. La figura se perdió en la oscuridad. Dejé escapar un suspiro tembloroso que ni siquiera sabía que había estado conteniendo. ¿Qué demonios fue eso? Todo mi cuerpo me decía que me levantara, corriera y no volviera jamás. Pero pensé en el contrato. En lo que realmente podría significar rescindido. Así que me quedé. Y la noche se alargó. Esa fue la primera vez. La primera prueba. Pero no fue la última. Porque a las 1 de la mañana, otra regla entró en vigor. La de las ventanas. A la 1 de la mañana, recordé la regla número 5, no mirar por las ventanas entre la 1 y las 4. Al principio, parecía bastante fácil. Desde el mostrador de seguridad, ni siquiera veía una ventana, y el almacén era enorme, filas de pasillos en sombra, palés apilados, maquinaria parada desde hacía tiempo. Pero en cuanto recordé la regla, me asaltó el impulso. Era como si mi cerebro no pudiera soltarlo. ¿Qué había ahí fuera que se suponía que no debía ver? Me dije a mí mismo que no fuera estúpido. Las reglas son las reglas. Pero la curiosidad me carcomía. Me obligué a quedarme quieto. Y durante un rato, no pasó nada. Pero entonces, justo después de las 2, algo nuevo comenzó. Canto. Al principio, era suave, casi melódico, como una nana que llegaba desde muy lejos. Me quedé paralizado, con todos los músculos tensos. Mis ojos se dirigieron a los auriculares del escritorio. Regla número 6. Si oyes cantar, ponte inmediatamente los auriculares con cancelación de ruido que te proporcionan. Me apresuré a cogerlos, colocándomelos en los oídos lo más rápido que pude. Pero en ese breve instante antes de que el mundo se quedara en silencio, oí que cambiaba. La canción de cuna se convirtió en algo más. Algo horrible. Ya no era música. Era un coro de voces, agonizantes, gritando, lamentándose. Cientos de ellas. Miles, quizá. Gritaban atormentadas, pidiendo ayuda. Se me revolvió el estómago y me puse los auriculares con tanta fuerza que me dolieron. Busqué torpemente el interruptor de ruido blanco y lo subí al máximo. Las voces no desaparecieron por completo. Todavía podía oír ecos tenues, como si el sonido se filtrara a través de la realidad misma. Apreté los ojos, meciéndome en la silla,
con el pulso latiéndome tan rápido que sentía que el pecho iba a estallar. Las lágrimas me corrían por la cara mientras intentaba ahogar la cacofonía. No sé cuánto duró. Minutos. Horas. Cuando por fin me quité los auriculares, el almacén volvió a quedar en silencio. Pero no podía quitarme la sensación de que algo me escuchaba. Observaba. Esperaba a que cometiera un desliz. Hice mi siguiente comprobación de radio con voz temblorosa. Como siempre, la estática fue la única respuesta. Y entonces me quedé allí sentado, en el silencio sofocante, mirando fijamente a la oscuridad. Las horas transcurrían lentamente. Cada crujido del edificio, cada gemido del acero al moverse me hacía estremecer. En un momento, creí ver un rostro mirándome desde un rincón de la habitación, pero al girarme, había desaparecido. Mantuve la mirada fija al frente, obligándome a no reconocer nada. Para cuando mi reloj marcó las 5:50, estaba delirando de cansancio y miedo. Pero el alivio estaba cerca. La regla 8 era clara: a las 5:55 de la mañana, salga del edificio inmediatamente. No permanezca en las instalaciones después de las 6 de la mañana. Solo faltaban 5 minutos. Empecé a recoger mis cosas, lista para correr en cuanto el reloj marcara las 5:55. Y entonces ocurrió. Los golpes. Venían de la entrada principal, fuertes e insistentes. Me quedé paralizada. Regla 3. Si oye que llaman a la puerta, no abra ninguna bajo ninguna circunstancia. Los golpes se hicieron más fuertes. Entonces, una voz. Hola. Por favor, ¿hay alguien ahí? Necesito ayuda. Mi coche se averió y mi teléfono no tiene batería. Déjeme usar su teléfono, por favor. Era una voz de mujer. Joven. Desesperada. Todo mi instinto me gritaba que me levantara, que abriera la puerta. ¿No era ese mi trabajo? ¿Mantener a la gente a salvo? Pero las reglas. Las reglas eran lo único que me mantenía con vida. Me quedé quieto. La voz se volvió más frenética. Sé que estás ahí. ¿Por qué no me ayudas? ¿Qué te pasa? Los golpes se convirtieron en golpes fuertes, tan fuertes que podía ver la puerta vibrar en su marco. Miré mi reloj. 5:54 de la mañana. Un minuto más. Solo uno. De repente, los golpes cesaron. Silencio. Entonces se escuchó el chirrido de metal rozando contra metal. La puerta comenzó a ceder hacia adentro. Algo se abría paso a la fuerza. Se me heló la sangre. En ese preciso instante, mi reloj sonó, 5:55 de la mañana. Corrí. Corrí a toda velocidad por el laberinto de pasillos oscuros, con mis pasos resonando salvajemente. Detrás de mí se oyó un rugido, inhumano, gutural, y el sonido de la puerta al ceder. Había algo dentro. Y venía a por mí. Salí disparada por la salida de incendios, a la luz del amanecer, y corrí hacia mi coche. Manoseando las llaves, me arriesgué a mirar atrás. La puerta del almacén colgaba de sus bisagras. Y desde dentro, algo emergió. Algo andaba mal. Era como si una docena de animales y personas hubieran sido cosidas en una masa retorcida e imposible. Demasiados brazos, demasiadas caras, demasiados ojos. Y todos me miraban directamente. Metí la llave en el contacto, giré y salí a toda velocidad del aparcamiento, con los neumáticos chirriando. Por el retrovisor, vi más siluetas saliendo del almacén. Cosas que habían estado atrapadas toda la noche. Libres ahora a la luz del día. No paré de conducir hasta que mi depósito de gasolina estuvo casi vacío. Solo entonces entré en una gasolinera y me derrumbé, sollozando en el asiento delantero mientras salía el sol. Sabía que no podía volver atrás. Pero incluso cuando el terror inicial se desvaneció, las preguntas se afianzaron. ¿Qué era ese lugar? ¿Qué les pasó a los demás que aceptaron el trabajo y no llegaron al amanecer? Y el peor pensamiento de todos. Ahora que había visto tras la cortina, ¿vendrían esas cosas a buscarme? Me dije que no. Que había escapado. Que se había acabado. Pero entonces, 3 días después, volvió el canto. Esos 3 días fueron un torbellino de paranoia. Apenas dormí. Saltaba ante cada sombra. Miraba a mi alrededor como un animal acosado. No se lo dije a nadie. ¿Quién me creería? Demonios, ni yo mismo lo creía. Pero las señales estaban ahí.
En el supermercado, por ejemplo. Estaba comprando pizza congelada y bebidas energéticas, lo único que había podido digerir desde aquella noche. Al entregarle mi tarjeta al cajero, levanté la vista. Y se me heló la sangre. Era ella. La mujer del almacén. La que me había dado el trabajo. Pero cuando parpadeé, solo era un adolescente lleno de granos mirándome de forma extraña. ¿Estás bien, tío? Pareces haber visto un fantasma. Ojalá lo supiera. Murmuré algo y salí corriendo, con el corazón latiéndome con fuerza. Y a lo lejos, débilmente, juraría que lo volví a oír. El canto. Esa noche, me registré en un motel barato, demasiado asustada para volver a casa. Demasiado asustada de que me encontraran allí. Me quedé tumbada en la cama, mirando el techo agrietado, sin poder dormir. Entonces llamaron a la puerta. Se me heló la sangre. Era bien pasada la medianoche. ¿Quién estaría llamando a esas horas? Entonces, una voz. Hola. Por favor. Necesito ayuda. Mi coche se averió y mi teléfono no funciona. ¿Puedo usar tu teléfono para pedir una grúa? La misma voz. La misma del almacén. La que intentó engañarme para que abriera la puerta. Me quedé allí paralizada, sin apenas respirar. Los golpes se hicieron más fuertes. Entonces la voz cambió. No puedes esconderte de nosotros para siempre. Firmaste el contrato. Ahora nos perteneces. La puerta se sacudió violentamente en su marco, igual que antes. Apreté los ojos y susurré las reglas como si fuera una oración. No abras la puerta. No les hagas caso. No mires por las ventanas. Finalmente, el ruido cesó. Cuando por fin me armé de valor para mirar, el aparcamiento estaba vacío. Pero lo sabía. Estaban ahí fuera. Esperando. Al amanecer, dejé el motel y volví a la carretera. No tenía un destino. Solo una regla simple, no quedarme en el mismo sitio mucho tiempo. Cada kilómetro que me separaba de ese almacén se sentía como tiempo prestado. Como si los monstruos estuvieran justo detrás de mí, esperando a que me detuviera. Mientras conducía, no dejaba de darle vueltas a las reglas. ¿Por qué esas reglas? ¿Por qué no abrir las ventanas entre la 1 y las 4 de la madrugada? ¿Por qué los auriculares? ¿Por qué la salida frenética antes de las 6? ¿Qué habría pasado si las hubiera roto? Una parte de mí casi deseaba haberlo hecho. Solo para saberlo. Pero la parte más importante de mí estaba aterrorizada de descubrirlo. Al tercer día en la carretera, la falta de sueño me estaba pasando factura. No dejaba de ver cosas moverse por el rabillo del ojo. Rostros en espejos que no eran los míos. Cuando paraba a comprar comida o gasolina, la gente detrás del mostrador a veces parecía extraña. No extraña de una forma que se pudiera explicar. Simplemente, demasiados dientes en una sonrisa. Ojos que se quedaban demasiado tiempo. Rostros que parecían cambiar por una fracción de segundo. Me dije a mí mismo que estaba alucinando. Ese cansancio me estaba afectando. Pero en el fondo, sabía que no era así. El almacén no había sido el único. Empecé a fijarme en las señales. En cada pueblo por el que pasaba, por pequeño que fuera, había al menos un edificio que no cabía. Un almacén con las ventanas tintadas. Una oficina sin nombre en la puerta. Siempre en las afueras. Siempre demasiado silencioso. ¿Cuántos de estos lugares había ahí fuera? ¿Cuántas otras pobres almas estaban dentro ahora mismo, aferrándose a las normas, con la esperanza de sobrevivir hasta la mañana? ¿Y cuántos no habían salido? Pensé en ir a la policía. ¿Pero qué iba a decir? Oficial, trabajé en un almacén lleno de monstruos por una noche. Aquí está el contrato que me decía que no mirara por las ventanas ni escuchara voces cantando. Sí. Eso caería de maravilla. En el mejor de los casos, pensarían que estaba drogado. En el peor, estarían involucrados. No. No podía arriesgarme. No podía confiar en nadie. El diario se convirtió en mi único ancla. Empecé a escribirlo todo, las reglas, los detalles de esa noche, cada cosa rara que vi después. Una parte de mí esperaba que si no lo lograba, alguien lo encontrara. Tal vez me creerían. Tal vez lo averiguarían. O tal vez simplemente pensarían que estaba loco. Algunas noches, no estaba seguro de cuál quería.
La quinta noche, casi me derrumbo. Había estado conduciendo todo el día, funcionando a base de cafeína y nervios, cuando vi un neón brillando en la oscuridad. Un restaurante. Abierto las 24 horas. Me rugió el estómago. Hacía días que no comía nada de verdad, solo papas fritas y refrescos de gasolinera. Entré, aparqué y me quedé allí sentado, con la mano en el pomo de la puerta, dándole vueltas. Por la ventana, vi a algunas personas dentro. Una camarera sirviendo café. Un camionero comiendo panqueques. Normal. Seguro. Pero pegado al cristal había un pequeño cartel luminoso. Se busca ayuda. Por un instante, pensé en solicitar empleo. Al menos estaría rodeado de gente. Al menos habría luz. Pero entonces recordé lo normal que parecía el almacén al principio. Lo rápido que se había ido todo al garete. Se acabaron los trabajos. No iba a caer en eso otra vez. Estaba a punto de arrancar el coche e irme cuando alguien salió del restaurante. Un hombre de mediana edad con un traje arrugado, probablemente un camionero con un largo viaje. Pero algo no encajaba. Caminaba con el mismo paso brusco y antinatural que había visto en el almacén. Me dio un vuelco el estómago. Giró la cabeza. Y me miró fijamente. Nuestras miradas se cruzaron, y en ese instante, lo supe. No era un hombre. Y peor aún, me conocía. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro, más amplia de lo que cualquier boca humana debería ser. Filas tras filas de dientes afilados, como agujas, brillaban bajo la luz fluorescente. Empezó a caminar hacia mi coche. Busqué torpemente las llaves, las manos me temblaban tanto que casi se me caen. Para cuando conseguí que el motor rugiera, ya casi estaba en mi puerta. Aceleré a fondo, con las llantas chirriando al salir disparado del estacionamiento. Por el retrovisor, lo vi de pie en medio de la calle. Todavía sonriendo. Y entonces, solo por un segundo, su cuerpo se onduló. Se movió. Y en su lugar estaba la misma masa horrible que había visto salir del almacén. Decenas de ojos desparejados me miraban parpadeando mientras me alejaba a toda velocidad. Conduje durante la noche, impulsado solo por el miedo y el café de la gasolinera. El pensamiento no me abandonaba. Me conocían. Me estaban rastreando. Y no importaba lo lejos que fuera, me encontrarían de nuevo. Mientras el cielo se aclaraba, con tonos rosa y dorado derramándose en el horizonte, volví a pensar en la regla 8. No permanecer en las instalaciones después de las 6 de la mañana. ¿Era esa regla para mi protección? ¿O para la de ellos? Porque si estas cosas caminaban entre nosotros, ocultas a plena vista, tal vez la luz del día no las mantenía alejadas. Tal vez las mantenía dentro. Me detuve en un mirador, uno de esos lugares donde los turistas se paran a sacar fotos. No estaba allí por las vistas. Estaba allí porque ya no quería correr más. Tarde o temprano, me atraparían. Y prefería afrontarlo con mis propias manos. Así que me senté en el capó de mi coche, viendo cómo el sol ascendía, esperando. Al principio, todo era tranquilo. Los pájaros cantaban en los árboles. Una brisa agitaba las hojas. Pero entonces, todo se detuvo. Los pájaros callaron. El viento murió. El mundo mismo pareció contener la respiración. Y entonces lo oí. El canto. Esta vez no era débil. No era distante. Por todas partes. A mi alrededor. Hermoso. Terrible. Imposible de ignorar. El aire vibró. Y entonces lo vi. Una puerta. En medio del mirador. Sin paredes, sin marco, sin edificio. Solo una simple puerta de madera, flotando en el espacio. Y de alguna manera, lo supe. Era eso. Al principio, pensé que se me estaba desmoronando. ¿Una puerta, sola al aire libre? Sin paredes, sin edificios, nada a su alrededor excepto la barandilla del mirador y la interminable extensión de cielo más allá. Pero no era una ilusión. Cuanto más la miraba, más sólida parecía. La veta de la madera brillaba tenuemente, el pomo relucía como latón pulido. Todo mi instinto me gritaba que corriera. Que me subiera al coche. Que condujera hasta que no pudiera más. Pero no lo hice. Porque en el fondo, sabía que este momento era inevitable. No importaba cuánto hubiera conducido, en cuántos moteles me hubiera alojado,
cuántos kilómetros hubiera puesto entre mí y el almacén, siempre iba a terminar aquí. Di un paso adelante. Y entonces la oí. Una voz. No el coro retorcido y monstruoso de antes. No la imitación desesperada de un humano pidiendo ayuda. Esta voz era tranquila. Suave. Casi familiar. Lo hiciste bien, dijo, como si viniera de todas partes a la vez. No muchos llegan tan lejos. Me quedé paralizado. ¿Quién eres? Mi voz se quebró, ronca por días de silencio y miedo. ¿Qué quieres de mí? La voz rió entre dientes, cálida, casi tranquilizadora. Somos los vigilantes, dijo. Y en cuanto a lo que queremos, bueno, eso depende de ti. La puerta se abrió sola con un crujido. Más allá no estaba el mirador. Ni los árboles ni el cielo. Era algo más. Un torbellino de colores y formas que dolía mirar directamente, como mirar el corazón de un caleidoscopio. Tienes una opción, continuó la voz. Cruza esta puerta y únete a nosotros. Conviértete en un vigilante. Observa el mundo tal como es, en toda su belleza y en todo su horror. O aléjate. Regresa a tu antigua vida. Olvida todo lo sucedido. Nos aseguraremos de ello. Reí, aunque mi risa salió temblorosa y hueca. ¿Eso es todo? Después de todo, solo puedo elegir olvidar. La elección nunca es fácil, respondió la voz, más suave ahora. Pero es tuya. Quienes eligen olvidar, digamos que a menudo se sienten atraídos de vuelta. A almacenes. A oficinas. A lugares donde el velo se desvanece. Buscando algo que no pueden recordar del todo. Pensé en mi vida anterior. Había sido segura. Normal. Pero también pequeña. Y ahora, después de todo lo que había visto, ¿podría realmente volver a eso? ¿Fingir que nada era real? Pensé en el almacén. En las reglas. Sobre los horrores que arañan las puertas. Si decidiera olvidar, ¿quién protegería a la próxima pobre alma atraída por una oferta de trabajo demasiado buena para ser verdad? Tragué saliva con dificultad. Si voy contigo, ¿podré ayudar? ¿Proteger a la gente de lo que hay ahí fuera? La voz sonrió a través de sus palabras, rica y cálida. De eso se trata ser un vigilante. Protegemos los límites entre los mundos. Guiamos a quienes están listos para ver. Y sí, que a veces, publicamos ofertas de trabajo para vigilantes nocturnos. Algo en mí cambió entonces. Una extraña calma. Por primera vez desde aquella horrible noche, no tenía miedo. Enderecé los hombros, respiré hondo y asentí. De acuerdo, dije. Estoy listo. En el momento en que di un paso adelante, todo cambió. Cruzar el umbral fue como caer y volar a la vez. El mundo a mi alrededor se disolvió en luz y sonido, en colores imposibles que se doblaban y retorcían como seres vivos. Sentí que me estiraba, cambiaba, me convertía en algo más que humano. El conocimiento me inundó. Vi la verdadera historia del mundo. Las infinitas dimensiones que rozaban las nuestras. El delicado equilibrio que los vigilantes mantenían para mantener a raya esos horrores. Y el almacén. Dios, el almacén. Lo vi como lo que realmente era. No un edificio. No solo una estructura decrépita en las afueras de la ciudad. Era una puerta. Un espacio liminal entre mundos. Un campo de pruebas. Las reglas que había memorizado con miedo ahora cobraban significado. Ninguna era arbitraria, era una salvaguardia, un ritual entretejido en la tela del propio velo. No las reconozcas. No abras la puerta. No mires por la ventana. Cada regla era un hilo conductor que mantenía a raya el caos. Y yo había pasado la prueba. Cuando terminó la transformación, volví a un lugar familiar. La oficina de seguridad. El mismo escritorio destartalado. La misma lámpara parpadeante. El mismo portapapeles con las reglas impresas pulcramente en la parte superior. Solo ahora lo entendía. Este no era un trabajo agotador. Era una iniciación. Y ahora era mi turno. Oí pasos resonando por el pasillo. Otro candidato. Otra alma desesperada respondiendo a una publicación sospechosa en línea, entrando a ciegas en la prueba. Ordené la pila de contratos sobre el escritorio, maravillándome de lo ordinarios que parecían. La puerta se abrió.
Un joven entró, nervioso, con los hombros tensos. Me recosté en la silla, con el rostro impasible y la voz aburrida. ¿Estás aquí para el trabajo de vigilante nocturno? Asintió rápidamente. Deslicé el portapapeles por el escritorio. Lee con atención. Pon tus iniciales en cada línea. Mientras se inclinaba sobre las reglas, con los ojos entrecerrados por la confusión, lo observé atentamente. ¿Sobreviviría a la noche? ¿Tendría la fuerza suficiente? La rueda giró. El ciclo continuó. Y en algún lugar de la oscuridad entre mundos, juraría que podía oír un canto. El bolígrafo del joven rascaba levemente el papel al firmar cada línea. Podía ver la duda en su rostro, la forma en que fruncía el ceño al llegar a la regla 3, la rápida mirada hacia arriba al leer sobre el canto. Recordé esa misma sensación. Esa profunda certeza de que esto era una locura. De que no podía ser real. Y, aún así, había firmado de todos modos. Ahora era su turno. Dudó al final, en la última línea de la firma. Su mano se quedó inmóvil, temblando ligeramente. No tienes que hacer esto, quise decir. Pero las palabras no salieron de mi boca. No podían. Esta era su prueba. No la mía. Finalmente, garabateó su nombre. Asentí una vez y deslicé las llaves, la linterna y la radio por el escritorio. El turno empieza a las 10. No llegues tarde. El chico se guardó las llaves en el bolsillo, me dio las gracias con torpeza y se fue. Mientras sus pasos se desvanecían, me recosté en la silla crujiente y exhalé lentamente. Otro elegido. Otro arrojado al fuego. Eso fue hace semanas. O meses. El tiempo ya no fluye de la misma manera. No cuando eres un vigilante. Algunas noches, estoy destinado en ese mismo almacén, observando desde las sombras cómo los nuevos reclutas se tambalean en sus pruebas. Otras noches, estoy en un lugar completamente distinto. Un edificio de oficinas sin nombre. Una fábrica rural con las ventanas tapiadas. Siempre espacios liminales. Siempre lugares donde las paredes entre los mundos son delgadas. Y siempre, las mismas reglas. Los reclutas creen que las reglas son un sinsentido. Creen que es solo un truco espeluznante de una oferta de trabajo sospechosa. Pero los que obedecen, sobreviven. Y a veces, se alzan. Ser un vigilante no es lo que esperaba. No se trata solo de sentarse tras un escritorio, revisando cámaras, esperando el amanecer. Es ver. Ver de verdad. Ahora veo las costuras del mundo, los lugares donde la realidad se deshilacha. Veo las cosas que se cuelan, cosas que la mayoría de la gente no puede comprender. Y entiendo por qué importan las reglas. ¿Llamar a la puerta? No es alguien pidiendo ayuda. Nunca lo fue. Es un señuelo, un anzuelo, una forma de romper el umbral e invitar al caos a entrar. ¿Las ventanas? No son ventanas en absoluto entre la 1 y las 4 de la mañana. Son aberturas. Puertas a algo que no pertenece aquí. Mirar hacia afuera significa dejar que te note. Y una vez que te nota, nunca lo olvida. ¿El canto? Ese es el más difícil. Porque suena hermoso al principio. Como algo que vale la pena seguir. Pero detrás de la belleza se esconde la locura. Un coro de almas ya perdidas, suplicando arrastrarte a su miseria. ¿Y la regla de irse antes de las 6? Esa, incluso ahora, no la entiendo del todo. Solo sé que cuando el reloj da las 6, el límite cambia. La presa se convierte en el cebo. La presa se convierte en la presa. A veces, cuando estoy solo, recuerdo quién era. Un chico recién salido del instituto, desesperado por un sueldo. Viviendo en el sótano de sus padres, jugando videojuegos para evadir responsabilidades. Esa persona ahora me parece una extraña. ¿Me reconocería siquiera? ¿Creería en lo que me he convertido? Los demás vigilantes rara vez hablan, pero cuando lo hacen, siempre es el mismo mensaje: el ciclo debe continuar. El mundo necesita límites. Necesita guardianes. Necesita personas dispuestas a interponerse entre lo ordinario y lo imposible. La mayoría de la gente nunca sabe lo cerca que está de caer en las grietas. Y así tiene que seguir. Porque si lo supieran, si todo el mundo lo supiera, perderían la cabeza. Las noches son largas. Están llenas de terrores. Pero ya no tengo miedo. Porque ahora entiendo mi lugar en todo esto.
Las reglas no son solo para sobrevivir. Son un mapa, un código, un lenguaje escrito en los márgenes de la realidad. Síguelas y vivirás. Rómpelas y te convertirás en parte del coro. Y yo estoy aquí para asegurarme de que el siguiente las aprenda. La puerta se abre de nuevo con un crujido. Otro recluta. Otra alma desesperada, con los ojos abiertos, los hombros hundidos por el peso de sus propios fracasos. Se acercan al escritorio, nerviosos, agarrando el portapapeles como si éste detuviera su destino. Y en cierto modo, lo hace. Lee con atención, digo, con voz tranquila y firme. El ciclo gira. En algún lugar en la distancia, débil e inquietante, lo oigo de nuevo. El canto. No era el lamento aterrador que una vez conocí, sino algo diferente ahora. Algo con múltiples capas. Voces sobre voces. Y la mía entre ellas. Porque ahora soy un vigilante. Atado por las reglas. Atado por el ciclo. Protegiendo la frontera entre mundos. Y mientras se cumplan las reglas, mientras el siguiente recluta esté listo, el mundo nunca sabrá lo cerca que está de romperse. Miro el reloj. 21:58. Casi la hora. El chico frente a mí frunce el ceño al llegar a la regla 6. Sus labios se mueven al leerla en voz alta. Si oyes cantar. Levanta la vista, perplejo. Lo miro a los ojos, con una expresión indescifrable. Pon tus iniciales, le digo en voz baja. Porque esa es la primera lección. No cuestiones las reglas. Solo síguelas. La noche te espera.